3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar, esto es Emotion Me y hoy tengo la oportunidad de traer a una profesional de la salud de la fisioterapia no convencional que creo que va a traer una perspectiva muy bonita, muy amplia, que nos va a ayudar a mejorar nuestra salud y a mejorar nuestro rendimiento deportivo. Esta persona es Vanessa del Toro, que voy a presentar un poco leyendo parte del pergamino de formación que tiene, que aparte de ser fisioterapia, tiene máster en fisioterapia neurológica, máster en fisioterapia pediátrica, fisioterapia ortopédica, fisioterapia respiratoria, eh, fisioterapia uroginecológica y obstétrica. Muy bien. Además es profesora de la metodología GDS de Gaudelin Denis Striff, que ya nos contarás un poquito de qué va todo esto, que es fascinante. Y también es profesora en el máster de programación neuromotriz. Si he traído a Vanessa es porque personalmente, desde que iniciamos el proyecto de programación neuromotriz, hemos ido avanzando un poco en la búsqueda de cómo nuestro cuerpo está conectado con nuestra mente, cómo no podemos separar nuestro aparato respiratorio del sistema nervioso, no podemos separar el aparato locomotor del sistema respiratorio, no podemos separar nuestro movimiento de la pierna del movimiento de nuestras manos y precisamente algo que bueno para mí fue como muy rompedor, ¿no? Cuando vienes de distintas escuelas y demás, encontrarme con personas que tenían esto ya no normalizado, ¿no? Sino integrado a otro nivel, fue una pasada. Así que de verdad que muchas gracias por estar aquí, Vanessa, porque creo que vas a dar mucha luz a muchas personas. Muchas gracias, Pedro. Y encantada de estar aquí con el montón de gente tan importante que pasa por aquí, ¿no? Y con tantas cualidades, no solo a nivel profesional, sino a nivel de valores. Estoy encantada de poder compartir contigo este ratito. Así que, bueno, en tu introducción has hecho, aparte de leer mi historial de títulos, que son unos cuantos, has hecho dos palabras súper importantes. Una es búsqueda y otra te has referido al ser humano de una manera integral, ¿no? Integrativa, que es realmente la esencia de mi trabajo y quizá por lo que se diferencie de la gente, sobre todo que hace fisioterapia con una visión muy reduccionista, porque el sistema es como lo enseña, ¿no? Y luego te das cuenta que no funciona. Y entonces ahí es donde está tu búsqueda. Entonces mis títulos no es nada más que una constante búsqueda por mi desarrollo profesional y personal. Esto es algo que también quisiera preguntarte porque evidentemente si tú has estado con esta búsqueda ha sido precisamente por una insatisfacción de una insuficiencia de conocimiento de cara al trato con pacientes, ¿no? Es decir, Claro, y de no resolución. Y de no resolución de problemas, porque en realidad el objetivo cuando eres sanitario es solucionar problemas. Y dentro del campo de la fisioterapia, como supongo que en otros campos, ¿no? Pero sobre todo en el sanitario, pues se tiende mucho a ir al síntoma y poco al origen. Y cuando es así, pues la solución es a corto plazo o como mucho medio, pero nunca largo. Entonces, sí que es cierto que yo he hecho distintas formaciones que son como muy analíticas y que es necesario para tener base para luego ser globales, ¿vale? Pues cuando tienes una formación muy especializada en bebés, por ejemplo, te vale para luego llevarlo a un sistema un poco más amplio. Es cierto que yo me he dedicado en distintas etapas, dependiendo de mi desarrollo personal, ¿no? Pues me pedía formarme más en ese ámbito. Me ayudaba a mí personalmente y ayudaba profesionalmente a otras personas. Pero siempre en mi búsqueda ha habido, tiene que haber algo más, ¿no? Tiene que haber algo más, el origen. Vale, me duele aquí o tengo tal síntoma, pero ¿por qué? El por qué tiene que ser siempre constante, ¿no? En la búsqueda de soluciones. Pues si no, no llega. Y en ese por qué, pues venga un título, otro título, hasta que llegas a formaciones cada vez que te identificas más con ellas y que encima profesionalmente te dan mucha más satisfacción. eso es. El tema, bueno, perdona que te corte, el No. tema es que ese tipo de búsqueda te la tienes que ingeniar tú, porque el sistema no te va a decir por dónde. Tira por aquí. Claro.
Claro, bueno, así debe ser y es precisamente lo bonito de esto, que cada uno se acaba buscando sus castañas. Y me ha gustado porque una cosa que las personas no saben es que tú estabas trabajando en el sistema público, sacaste unas oposiciones, trabajabas en un hospital Ujú. como fisioterapeuta y ayudando a personas y al final esa búsqueda constante te dejaba como insuficiente, en plan, ayudo, pero no tengo las herramientas, no tengo los medios que No debería. ayudaba ni infinitamente lo que se podía ayudar. Lo primero porque las herramientas que te permiten utilizar son muy escasas. Entonces, por mucha formación que tú tengas, no la puedes aplicar. Los pacientes no se pueden beneficiar de todo lo que tú sabes en el sistema público. Y eso es muy frustrante, sobre todo cuando tu intención es ayudar a las personas, claro. Entonces, bueno, pues te da otro tipo de satisfacciones, ¿no? Porque a lo mejor tienes posibilidad de tratar a gente recién intervenida que en una consulta privada pues no va, algo mucho más local, ¿no? Y que también da resultados. Pero en patología crónica o lesiones de difícil resolución, que es realmente lo que a mí personalmente más me atrae o más me motiva a trabajar, ¿vale? Porque es donde yo, bueno, pues me siento más realizada, ¿no? En retos de ese tipo, eh, no tenía opción de poder ayudar a la gente. Tenía que buscarme la vida desde una manera, pues eso, en el ámbito privado, o alejarme un poco. ¿Cuándo te das cuenta? Bueno, hay que decir que tú, al final, para darle un poquito más de peso, ¿no? A la persona que hemos traído, porque muchas veces tendemos a juzgar a las personas por los seguidores que tienen en redes sociales, ¿no? Pues, oye, yo no conozco a Vanessa, he metido en sus redes sociales y no tiene 1000 seguidores. Bueno, es que a lo mejor Vanessa estaba estudiando en lugar de en redes sociales y, bueno, personalmente me ha costado mucho traer a esta persona al programa porque decía, no, a mí delante de la cámara no me pongas. Que grabara para nosotros en el máster también fue muy complicado porque a mí delante de la cámara no me pongas. Pero bueno, es porque Bueno, cada vez me siento más cómoda, o sea, te lo tengo que agradecer, cada vez me siento más cómoda. Pero también es cierto que es importante que la gente tenga cierta información que igual no les llega si no es por esta vía. por eso, y bueno, ya, por eso te he convencido y por eso estás aquí y te lo agradezco infinitamente. Y lo que quería decir con esto es que esta persona, bueno, aparte quería comentar que ha desarrollado eh, la biomecánica de la programación neuromotriz, es una persona que sacó matrícula en la biomecánica de la universidad, que no es una persona que, oye, salgo de la carrera y, oye, me pongo a tratar personas y no tengo ni idea de por dónde empezar, ¿no? Estamos hablando de una persona eh, realmente preparada que se da cuenta a la hora de tratar con pacientes, con clientes, con personas que están tocadas en su salud, que tienen dolor, que están con un poco falta de herramientas, ¿no? ¿Qué le podrías decir a una persona que esté saliendo de la carrera o incluso que esté en una situación en la que puede estar paliándose de alguna forma, como diciendo, estoy haciendo cosas, pero este para mí que no es el camino, que las personas no mejoran? Claro, Cómo lo haces? últimamente Sí. hay, bajo mi punto de vista, que puede que la gente no esté de acuerdo o sí, está muy de moda la fisioterapia invasiva, Ujú. ¿no? Mucho en la fisioterapia, sobre todo en el mundo de deporte, para colmo de los colmos, ¿no? Una fisioterapia es, si te duele aquí, te trato aquí, ¿no? Y para mí eso es un error porque está perdiendo como la esencia de la fisioterapia, que es el diagnóstico. Están saliendo un montón de formaciones de técnicas, muchas técnicas, pero si falla lo principal, que es el diagnóstico, no tenemos nada. Me da lo mismo que tengas un ecógrafo, que eso ya lo tienen los médicos. Parece que estamos eh, creciendo en la fisioterapia como invadiendo cierto terreno que quizá lo tenemos solucionado por otra vía y en cambio nuestras propias herramientas, que es la sensibilidad y el diagnóstico, lo estamos dejando aparte. Entonces, yo lo veo como un sinsentido. Para la gente que, sin duda, para alguien que salga de la carrera le diría que se forme en un buen método de diagnóstico. Porque cuando estás donde tienes que estar, utilices la técnica que utilices, probablemente funcione. Y hablando de diagnóstico, una cosa que tú utilizas que a mí me llama mucho la atención es que, por ejemplo, a ti te hace más falta una radiografía Hmm. que una resonancia. Y eso llama mucho la Sí, atención. sí, porque el método del que yo soy profesora, que es el método GDS, que utiliza mucho la biomecánica con una base comportamental, que luego si quieres Mm. hablamos un poquito más de ello, ¿vale? Le da mucha importancia al hueso y la posición del hueso. Entonces, para mí una radiografía, aparte que nosotros hacemos distintas mediciones, ¿no? Pues del sacro, la distancia de las espinas ilíacas, ¿no? Y en función de eso vemos cuál es su potencial, por así decirlo. O sea, lo que no nos engaña, ¿no? Porque luego la carcasa muscular
a nivel postural nos puede engañar mucho, Eso, pero el hueso no. eso es muy bueno, eso, perdona que te haga este inciso, pero algo que me llamó mucho la atención de Vanessa es que habla de cómo muchas personas tienen las posturas falseadas, como, Sí, la fachada, ¿no? sí, el hecho de... Tú tienes un cierto potencial y luego pues el entorno ujú, te marca quizá un camino distinto a tu potencial y la liamos parda y para colmo luego en el camino te encuentras piedras, baches y ujú. cosas que tienes que ir solventando y que, bueno, quizás entras en conflicto. Claro, digamos que tienes una genética que favorece que tengas cierta musculatura desarrollada, un tipo de fibra desarrollado, una estructura ósea Mm. concreta que te favorecería para este deporte o para no deporte, y tú al cambio pues has querido potenciarte en determinado deporte cuando a lo Quizá no mejor está ahí tu creatividad o tu potencial, ¿no? tu potencial, claro. Sí, el método GDS te permite saber cuál es el potencial de las personas. Luego también hay mucho ojo clínico, evidentemente, pero tienes mucha información del potencial y puedes guiar un poco al paciente si está totalmente pues, desubicado en la línea deportiva, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que estamos hablando. Has mencionado varias veces el método GDS, bueno, a mí me ha fascinado, de Go Live, de Ness Strip. Mm, Lo conocí, mira, y esto, bueno, quiero tirarme un cubo de agua fría aquí delante de los oyentes, porque yo me acuerdo que tú viniste a uno de nuestros retiros, que estaba Rocas y demás, y yo estaba muy metido con el tema del Goata, estaba muy metido con distintas disciplinas en las que estamos profundizando en la PNM, y tú me hablabas de las cadenas de GDS, me hablabas de la postura anterior, de anterior posterior, de la posterior medial, bueno, de todas estas cadenas que luego me interesé posteriormente, y yo decía, sí, 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 pero yo te veía y digo, tú, vale, sí, pero estás flaca, o sea, es decir, que me vas a enseñar, ¿no? No, O no, sea, pero dile aquí a los oyentes que estoy flaca, pero fuerte, ¿eh? sí, no, está muy fuerte, me sorprende que la vemos un poquito aquí en el podcast y la vemos delgadita, pero está súper fibrosa y, vamos, corre que da algo. Y bueno, me acuerdo que me contaba y yo estaba pues haciendo más caso a ello, ¿no? Y tiempo después, profundizando un poco en la biomecánica que estamos queriendo desarrollar dentro de la plataforma, me acuerdo que hablaba con Josu, me hablaba de que él había hecho la biomecánica de GDS, me hablaba de las bases un poco de Philippe Campiñón y demás. Y, y yo digo, pues esto ya me lo dijo mi Vanessa y no le hice ni caso. Y claro, ya fue un poco azares del destino que apareció nuestra amiga Gemma Safont, Ujú. que me dijo, a la que yo respeto un montón, y me dijo, pues he conocido una tía que es increíble porque es capaz de analizar un poco el comportamiento de las personas a través de su fisiología, a través De de, su postura, de su ¿no? postura, de su expresión no verbal, de su lenguaje no verbal, y empezaba incluso a analizar cómo hablaban y cuál era un poco sus búsquedas y demás. Y yo decía, pero, Vanessa, de Y Toro, cuáles eran sus ¿y cuáles inseguridades son sus y inseguridades? cuál era. Sí, sí, es increíble. O sea, esta persona, bueno, los que estamos dentro de la PNM y hemos hecho contigo formaciones, nos hemos vuelto locos. O sea, a mí personalmente me tiene cautivado esta persona. Y en un principio pues no te hice mucho caso porque te dije, va, estás flaca, ¿no? Y te pido disculpas y quiero aquí decir que no seáis como yo. Podemos enlazar lo de estar flaca con explicarle un poco a los oyentes si eres más estructural o más funcional, ¿no? Y Eso cuál es. es tu base, ¿no? Es que eso es muy, muy curioso. ¿Puedes diferenciar a los oyentes cuál es lo... Claro, sí, hay tipologías que son, se le llaman más estructurales, ¿no? Y Ujú, otras más funcionales. Entonces, las posturas estructurales tienen una masa ósea muy fuerte y una carcasa muscular muy potente. ujú. Los funcionales, en cambio, están destinados a otro tipo de, de acciones. Entonces, no están hechos tanto para la carga, pero sí son más funcionales. Entonces, pues correrán bien, aunque no tengan mucha musculatura, podrán hacer dominadas y cosas de esas, pero no con mucho peso. O sí, porque tienen mucha fuerza, pero quizá lo que no desarrollen quizá sea El tamaño. el tamaño, el tamaño. O sea, están fuertes, pero claro, y eso es importante porque hay gente que a lo mejor Se frustra. claro, se obsesiona por tener un cierto tipo o postura cuando está lejos de su potencial y probablemente no lo consiga en la vida. Tanto Total, para en un sentido como para en otro. total, total, total. Bueno, esto, bueno, a mí me daría para preguntarte millones de cosas, pero quiero seguir avanzando en la fisioterapia y que ahora nos expliques un poco qué consiste el método este de GDS y Mm. cómo lo conociste. Bueno, yo lo conocí a través de otras formaciones y como siempre con la búsqueda del porqué, el porqué, el porqué, ¿vale? Entonces, una de las formaciones últimas que yo hice, que fue el máster en uroginecología y obstetricia, hablaba mucho de la gestión de presiones para proteger al periné, ¿no? Entonces, esa gestión de presiones depende mucho de tu postura, de cómo tú respires
y de cómo están tus tres diafragmas, ¿no? El orofaringeo, el torácico y el diafragma pélvico. Entonces, dentro de esa búsqueda, bueno, pues informándome y demás, porque la verdad es que GDS es un método que lo conoce poca gente, porque es como muy exclusivo, no sé, tiene como una esencia de los métodos estos que, pues no sé, no llega a todos porque tiene una base, pues ligada a la emoción, ¿no? Te tiene que importar mucho la persona, ¿no? Y te tiene que importar mucho todas las esferas de la persona Sí, que para no, que te llegue. no se trata a las personas como números, Exactamente. sino que es importante GDS conocer. tiene una Claro. biomecánica exquisita, Sí, sí, sí. pero basada en una psique, ¿no? En un terreno comportamental. Entonces, si no te interesa la esfera o no crees que la esfera emocional o comportamental influye en lo físico, no te va a interesar GDS a pesar de su biomecánica exquisita. Y bueno, ahora para darle un poquito más peso a todo esto, es que a día de hoy la ciencia tiene un peso tremendo en esto. Estamos hablando de Stanley Keleman, Amy Cuddy, el doctor Peterson, Milton Erickson, o sea, son personas Que eh, Godelief, bueno, tenía referencias o sea, de medicina GDS, china, por ejemplo. claro, sí, 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 es todo muy integrativo, pero a la vez es muy analítico para ser globales antes de que sean analíticos. Entonces, Mm. la biomecánica es exquisita, pero luego lo tienes que poner en un contexto y saber que todas las esferas del paciente repercuten en cualquier patología, ¿no? Y esa es la clave y ese es el error de la fisioterapia invasiva o del síntoma. Que al final un deportista que se metió un esguince de manera repetitiva tendrá una gestual que condicione que tenga ese tipo de esguince, siempre, ¿vale? Yo le puedo tratar muy bien el esguince, pero si no le tratas esa gestual, que probablemente venga pues lejos de donde esté el esguince, no tenemos nada que hacer. Entonces GDS para mí GDS es un método de diagnóstico precioso. Precioso. Ahí hay una guerra, ¿no? De acción y de reacción. Hay una parte creativa que tienes que integrar, ¿no? Cuando ya tienes mucho conocimiento y lo integras en cada paciente, porque en la ley de acción y reacción todo es posible. Es un juego constante. Y luego, para colmo, el paciente hoy te viene con un tipo de comportamiento, con una predisposición A, y al día siguiente te viene de otra manera. Tus técnicas se tienen que adaptar a cómo está el paciente cada día. Total, y eso evidentemente es porque a veces ignoramos los factores del día a día, del entorno, de cómo Claro. está condicionando, ¿no? ¿Qué potencial tienes? ¿Y cómo funcionas? ¿Funcionas acorde a tu potencial o estás totalmente distanciado de tu potencial? En el exceso dentro de tu potencial vale que aparecerá patología, pero la llevarás medio bien. Pero un exceso alejado de tu potencial, entras en un conflicto total. Y luego ya, claro, si sigues preguntando el por qué, qué es lo que me pasa a mí, ¿qué base bioquímica tiene eso, no? Que es donde luego ya influyes con la terapia ortomolecular, la suplementación y todo tipo de historias. Eso me fascinó mucho porque, bueno, pues yo en todos estos meses ha sido como una locura de aprendizaje, de adquirir conocimientos gracias a personas como las profes aquí del máster, que sois una fuente de sabiduría. Y concretamente hablabas tú de que incluso tratamiento de suelo pélvico a veces se hace como muy incompleto. Sí, ahora, cada vez hay tratamientos más integrativos. Yo, por ejemplo, que trato suelo pélvico desde la perspectiva de GDS, lo hago súper integrativo porque es una gestión de presión que para arreglar el perineo probablemente tenga que arreglar el diafragma orofaríngeo, ¿no? Pero ya cada vez va entendiendo, sobre todo la gente del suelo pélvico, es que ven muy claro en sus pacientes que no hay resolución haciendo unos ejercicios de Kegel. Ujú. Ni siquiera solo contrayendo el transverso, sabiendo cómo se contrae el transverso. Tú tienes que ver qué gestión ocurre, ¿no? Porque al final el suelo pélvico no es un suelo pélvico, es un diafragma que tiene que respirar. Entonces no está... Estático. claro, es dinámico y encima no está preparado para soportar presión. Entonces no tiene sentido que tú trabajes pues es un diafragma como si fuese un músculo que solo tenga fibras, ¿no? Cuando hay una cantidad de tejido conjuntivo exagerado y bueno, nuestra amiga Rocío que también está ¿no? Como profesora también Y pronto estará por aquí puede también. hablar de esto un montón, Sí, así pronto que estará por aquí también Rocío, le mandamos pues eso. un saludo. Lo importante es suplementar para recuperar el suelo pélvico y sobre todo recuperar una buena postura y una buena respiración. Porque si tú respiras mal, el diafragma pélvico va a respirar mal. Y hay prolapsos y descensos y bueno, todo ese tipo de historias que Rocío puede hablar, Nos contará pero próximamente. sí. Y te quiero preguntar, porque la suplementación, por lo visto, también es determinante en,
en la salud de nuestras fibras y nuestros Claro, tejidos. pasa igual que en la biomecánica. O sea, ¿en qué terreno me muevo, no? Para suplementarme. O Ujú. sea, tú tienes que, o sea, la medicina de precisión, que el máster que yo he hecho es con el doctor Cubrías, va mucho de medicina de precisión. Lo que queremos ver es, no es lo mismo, o sea, te tienes que suplementar, imagínate, con precursores de colágeno, ¿no? Pero, ¿cuál es la base? ¿No? Te tienes que medir, ¿no? Lo que no se mide no se puede saber, ¿no? Y en función de eso, adaptar la suplementación, no es para todo lo mismo. Eh, Ni siquiera, o sea, cuando tú te imaginas qué sistema está fallando, ¿vale? Igual que biomecánicamente, todo tiene relación con todo, pues tienes que hacer de manera integrativa una medicina. O sea, la medicina integrativa es que no se, o sea, es el futuro, no se puede contemplar de otra manera. Si es suplementación, si es desde la fisioterapia, si es desde la psicología, todas las esferas. Y la bioquímica, que parece que puede ser así como muy matemático, no es lineal. O sea, en la bioquímica influye la emoción, el La comportamiento, el postura, estrés, la postura, o sea, es que todo tiene que ver con todo. por supuesto. Y bueno, quiero decir que estas personas no han inventado nada, que esto ya venía de la medicina china. Sí, bueno, e incluso occidental cuando no, Cuando hacían caso a cuando no lo Hipócrates. censuraban. Claro, claro. Es que, bueno, Porque claro, la parte energética es súper importante, pero que también se puede hacer una medicina muy, muy occidental, muy, muy integrativa, muy chula, sin tener en cuenta a lo mejor la china, ¿no? Que parece que te vas un poco de madre, aunque para mí lo ideal es mezclar ambas, porque la energía, bueno, pues es determinante, ¿no? sí, y bueno, me parece muy potente que te hayas atrevido a hablar de un poco de la censura que puede haber a veces por ciertos intereses comerciales, que evidentemente tenemos que entender que tienes dos opciones: tomar pastillas para aliviar los síntomas o bien buscarte las castañas y decir cuál ha sido el origen, ¿no? Exactamente, es igual que en la biomecánica, ¿no? ¿Voy al síntoma o voy al origen, ¿no? Si yo evidentemente tomo un ansiolítico, voy a tardar menos que regular las rutas metabólicas que regulan el sistema simpático y parasimpático, pero el ansiolítico solo te quita el síntoma, si tú regulas las rutas bioquímicas, te estás curando. Y esa es la diferencia. O sea, la gente todavía confunde tomarse un fármaco para el síntoma como algo curativo. Y no lo es. Por De hecho, supuesto. cuando dejas de tomarlo, estás peor que antes. Porque Claro. ha ido avanzando la enfermedad sin que tú Has fueses puesto, consciente. claro, no te has fortalecido, Claro, pero has puesto parches. claro. Claro. Y bueno, ahora quiero preguntarte por cosas que creo que la audiencia tendrá un poco de curiosidad, que es las cadenas musculares GDS, que las desarrolles, las expliques un poquito. Vale, muy Si no, bien. si te pones en tu modo profe, trataré de aterrizar un poco No, al no, no lo oyente. voy a hacer sencillito. Vale. Pues bueno, son 5 cadenas principales, ¿vale? Aunque una se divide en dos y se pueden ser 6. Pero por así decirlo de manera resumida, son 3 cadenas musculares que se relacionan con la personalidad, Ujú. ¿no? Entonces, son vías de expresión de, Sigue, sigue. vale. Son vías de expresión, ¿no? O son útiles de expresión que utiliza el cuerpo, ¿no? En relación a un comportamiento. Entonces, esas cadenas son la PA, que nosotros llamamos, que es la cadena de inspiración, y la AP, que sería la expiración. Imagínate, no vamos a poder dividir la ins de la ES, ¿no? Entonces la cadena se llama PAP. La cadena de posterior, que en el deporte nos interesa tenerla muy integrada, una buena cadena posterior, una buena cadena PM, ¿no? Que sería en el método GDS tener. Y por último, otra cadena de la personalidad es la que está más topográficamente, se encuentra más en la parte anterior y medial, ¿vale? Que es la cadena de más en relación al comportamiento afectivo. Todo esto tiene una base biomecánica súper sólida. Es decir, yo ahora mismo aquí no voy a entrar en eso, pero quien esté interesado no es palabrería. Sí, Tiene acciones musculares específicas y, en fin, sus dominios, sus residencias, ¿vale? Y luego tenemos 2 cadenas de relación, ¿no? Porque no hacemos nada con tener solo la personalidad. Somos el entorno, crecemos por el entorno y nos relacionamos de una manera, posiblemente podemos decirlo, de manera reduccionista, ¿eh? Más extrovertida, que sería la relación con la cadena posterior-lateral, ¿no? Que está en la parte lateral y posterior. O una cadena más así introvertida, que es la introvertido. anterolateral, ¿vale? Entonces tú tienes una personalidad y te relacionas con el entorno de una manera más introvertida o extrovertida, ¿no? Por así decirlo, un poco Ujú. simplificando.
Y Sí, todos tenemos todas las cadenas, pero sí que es cierto que manifestamos cuál se manifiesta, ¿no? Que esto es súper curioso. ¿Qué se manifiesta? ¿Lo que más tienes? Sí, lo que más tienes a nivel biomecánico, pero con una carencia comportamental. claro, se interesa, o sea, te expresas lo que más quieres demostrar. Es claro, expresas al medio, con tu cuerpo y tu gestual y tu musculatura, expresas al medio tus necesidades para que te nutran. Pero claro, aquí hay mucha patología, porque ¿qué le expresas tú al medio? Hay veces que le expresas todo lo contrario a lo que necesitas. Y entonces entras en un conflicto bastante importante. Claro, al final tú estás buscando por un lado la constante adaptación al entorno, pero Tú claro, imagínate que buscas afectividad, pero tu postura solo expresa que quieres reconocimiento. Pero si no, si yo pensaba que solo querías que te pusieran la medalla en el pecho y ahora resulta que lo que quieres es que te dé un abrazo, tío. es que O esto sea, es súper potente. aclárate, ¿no? Para que yo te pueda nutrir. Entonces, claro, muchas veces nos quejamos de que, pues eso, de que no recibimos o no nos nutrimos, pero porque no somos capaces de expresar lo que necesitamos. A mí me gusta llevar esto a la filosofía por el antiguo dicho, ¿no? De conócete a ti mismo. Total. Es importante saber cuáles son las cadenas que... A mí yo quiero Y contar un fíjate poco... qué Sí, importante es que los padres tengan un poquito de... que hay un curso específico de GDS de niños, donde se ve la ola de crecimiento, ¿no? Y como quizá niños se saltan algún hito que es súper importante a nivel luego biomecánico, ¿no? Entonces, si los padres están pendientes de eso, le pueden llevar a un terapeuta y decir, oye, pues mi hijo tiene mucha prisa por ponerse de pie y no gatea. Las cadenas relacionales tienen que ver con el gateo, con dónde se instalan. O sea, va a tener problemas motrices en un futuro. Todo ese sí, tipo... esto es importante, me encantaría que lo desarrollaras porque justo precisamente en la PNM le Ujú. damos, bueno, tú lo sabes, mucha importancia Sí, a la relación de la cintura la cintura pélvica. escapular con la cintura pélvica, que Correcto. son los miembros inferiores superiores justo con la cintura, son la parte biomecánica que están en relación con el entorno, ¿no? Correcto. Y que no tiene mucho sentido que los padres tengan mucha prisa en que sus hijos... Ninguna. O sea, cuanto más gateen, mejor. Claro. Sí, 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 porque ahí la disociación de cintura escapular y cintura pélvica que luego utilizamos en todo en nuestra vida es esencial, claro. Además son las cadenas relacionales, como el segundo paso. Antes de ponernos en esta posición, que sería la PA, la inspiración, Sí, la ya elongación antes, axial. claro, antes está la relación y los empujes, que fíjate qué importante, ¿no? Que tú últimamente lo has puesto en práctica. Sí, me ha dado mucha curiosidad todo esto, ¿no? La parte de que el empuje es más la adaptabilidad y cómo al final las personas lo acaban perdiendo por la falta Sí. de práctica. Y una cosa importante también que me gustaría comentar, también en relación con los niños, porque sé que me escuchan muchos padres, muchas madres, es que la prisa también, o los miedos que tienen a veces de proteger a los niños, ponerles un montón de cojincitos para que tengan ellos la postura erguida, cuando es algo que deberían buscar ellos por Claro, su... no, claro, le están quitando la oportunidad de aprender. y desarrollar esa Claro. parte, O ¿no? sea, todo lo que sea facilitar biomecánicamente cosas le está restando la oportunidad a tu hijo de aprenderlas, sin duda. O sea, Condicionan- no le estás ayudando, le estás... condicionándole para el resto de su vida, además. Exactamente. Que Sí que es cierto que desde GDS contemplamos en la edad adulta cómo reinstalar los dominios correctos de cada cadena muscular, a pesar de no haber podido tener la oportunidad de haberlo hecho en la primera etapa de crecimiento. y esto, bueno, no queremos que se quede como algo que simplemente va a quedar en la expresión corporal de tu hijo o de ti mismo, sino queremos que entiendas que la expresión corporal directamente está relacionada con la expresión comportamental. O sea que, Y viceversa. y viceversa. O sea que vamos a entender que una persona que haya tenido cierto movimiento de niño se va a comportar o va a expresar un comportamiento distinto a que ha tenido otro. Ujú. Y cómo, por ejemplo, esto se puede alterar ya no solo, por ejemplo, como utilizan los psicólogos, que es a través de la terapia, pues, o distintas técnicas de psicología, sino que el propio entrenamiento, No hay una vía más rápida de cambiar la psique que no sea el cuerpo. Esa es mi opinión, igual algún profesional que se dedique a otro tal, pero es así. O sea, si hay una vía rápida de cambiar la psique es a través del cuerpo. Yo que hago tratamiento en camilla, que no es tanto como entrenador personal, ¿no? Pero el primer feedback que me dan los pacientes es, no sé lo que me has hecho, pero veo las cosas distintas. O sea, tengo una actitud distinta, aparte de resolverle su problema, evidentemente, de dolor o cualquier patología que tuviese. Mm. me gustaría que desarrollaras esto un poquito más, porque es que em, creo que todavía no se le da mucha importancia, porque
debemos entender que a veces creemos, y esto, pues si me permites, hago yo una pequeña introducción antes de tu Mm. respuesta, que el entrenamiento es únicamente, oye, hago entrenamiento, me siento bien porque he generado dopamina, he generado serotonina, he generado endorfinas, ay, qué bien me siento, ¿no? Sin embargo, bueno, ya la ciencia ha avanzado y nos están hablando de, por ejemplo, que los huesos producen osteocalcina. La osteocalcina es una hormona que solo se produce en los huesos y que además está directamente relacionada ya no con la mejora de la memoria, sino que también está relacionada con el estado de ánimo. Por tanto, este golpeo físico, esa calcificación que generamos con el entrenamiento, que es el Esa hueso, información esa que le informa llega, al del cerebro. exterior al cerebro, evidentemente. Eso es. Que estamos hablando que el hueso es un tejido 30% vivo, Mm. en, que está, o sea, en constante cambio. Estamos en una sociedad que fíjate qué bonito que PNM se haga eco de estas cosas para que la gente vaya escuchando, ¿no? Porque cuando trabajamos de una manera más funcional, no solo le damos importancia al músculo, sino también al hueso y sus palancas óseas, ¿no? Eso es súper importante, Ujú. esa forma de trabajar. Y tenemos que tener en cuenta que hay veces que cuando no se habita todo el cuerpo, no se habita toda la mente. Entonces, cuando los ejercicios son funcionales, tú empiezas a habitar partes de tu cuerpo que estaban muertas. Y en ese momento te cambia la psique, pero porque hay una conexión directa cuerpo-mente. El otro día tuve yo una paciente, es que fue antes de ayer, entonces Ujú. la tengo súper reciente. Estaba, bueno, un posoperatorio de peroné, ¿no? De una fractura de peroné. Y estaba sin poder apoyar bien porque tenía secuelas y, bueno, en fin. El caso es que después de la sesión empezó a apoyar, se pudo poner de puntillas y empezó a llorar. Dijo, es que una parte de mi cuerpo ya la había abandonado. Entonces es como que algo, esa emocionalidad, o sea, necesitaba el contacto de la tierra para involucrar esa emocionalidad y que al final llorase. O sea, es que habitas tu cuerpo, habitas tu mente. Y eso es así. Y de hecho, cuando, por ejemplo, alguien está en silla de ruedas, lo que se hace es un trabajo desde la mente, imaginándote que te estás moviendo para favorecer ese tipo de conexión. Bueno, sí, eso por un lado son estudios de Ramachandran y luego por otro lado hay otro autor que se llama Richard Burgess que dice, solo puedes controlar aquello que sientes. Entonces, entonces a lo que vamos es que una vez más es cerrar este círculo que estamos hablando de la conexión que tenemos entre el cuerpo, la mente, la psique, eh, qué comemos, con quién nos relacionamos, cómo nos expresamos. Y Hay que tener claro que no puedes tener salud si no involucras al cuerpo en esa ecuación. total, total. Y bueno, hay estudios que son muy recientes, hace poco de la revista Brain, que hablaban de la expresión que tenemos en nuestro cerebro a través de las zonas que se activan con el movimiento voluntario. Ujú. Y ponía el ejemplo de un movimiento voluntario a la hora de abrir y cerrar la mano y las áreas del cerebro que se abría, el área prefrontal, el área motora, áreas bilaterales, el cerebro y demás zonas, eran como 5 áreas, y ese mismo movimiento cuando se hacía de una forma pasiva, cuando alguien te lo movía, Ujú. en lugar de cuando lo movías tú. Y era una sola área del cerebro. Ujú. O sea, estamos hablando de un cambio de 5-1 y precisamente es lo que a mí me gusta un poco de tu forma de trabajar, porque tú haces terapia manual, sin embargo, abogas por una fisioterapia activa Por supuesto, claro, y me gustaría que hablaras un poquito claro. de todo esto. A ver, para mí lo ideal es reprogramar en camilla de manera individual para que luego puedan hacer la actividad física sin ninguna limitación. Porque los frenos de la estática son los frenos en la dinámica. Entonces, trabajar en estática para luego mejorar la dinámica es esencial. No tiene por qué ser solo un freno de limitación articular, puede ser un freno respiratorio. No, que no, al respirar no se amplíen los 3 diámetros o cualquier historia de esa, ¿vale? Entonces, cuando trabajas en camilla, regulas mucho todo ese tipo de historias. Y luego, claro, van como un tiro cuando a la hora de entrenar, sobre todo en alto rendimiento. Sí, de hecho, hace poco trataste a mi amigo Charles. No sé realmente lo que le hiciste, pero me dijo, tío, no sé lo que me ha hecho tu colega, pero he flipado. Y le trataste 5 minutos. Nada, sí, ¿Puedes, traté la cadera. puedes contar un poco qué le hiciste? O sea, si se puede... No de nada, pues en realidad le hice un isométrico del glúteo menor que estaba bloqueando la cadera en flexión y rotación interna. Y ya está, en estático, claro, evidentemente. Le hago un trabajo ahí y luego después pues se libera la articulación, pero bueno, luego otro día para liberar la lumbar, ¿no? Le traté un poquito las primeras costillas. Bueno, según el terreno, ¿no? ¿Qué terreno tengo yo enfrente, ¿no? ¿Qué terreno predispuesto tiene el paciente? ¿A qué tiene tendencia? ¿Dónde está su exceso?
O sea, todo el mundo tenemos derecho a ser lo que somos, pero tenemos la obligación de ser adaptables, no estar en el extremo. Y una de estas cositas que a mí me encanta, pero sé que tú la vas a poder expresar mil veces mejor, es que em, la víctima no es el verdugo. Esto, Claro, el síntoma es la víctima, ¿no? es Y tenemos que descubrir, que es quien chilla, ¿no? O sea, claro, te duele a lo mejor la espalda baja, ¿no? claro, Y hay personas que dicen, y bueno, yo sé de casos que tú has tocado el codo claro. por un dolor de espalda baja. Claro, pero es que no es Pero, magia esto pero es que es parece, biomecánica en ya realidad, bueno, pero está todo conectado. a mí se me hace muy raro cómo puedes enlazar o en tu cabeza enlazas que alguien tenga un dolor de espalda. y Pues se anali- enlaza a través de las cadenas miofaciales y musculares. Lo que pasa es que hay muchos tipos de biomecánica, una que es mucho más útil en la clínica y otra que es inútil. La biomecánica analista, pues bueno, pues te puedes lucir mucho diciendo grados de movimiento y demás, pero a nivel clínico no te da esas vías de entrada. Pero Por ejemplo, para las personas que estén un poquito más puestas, sería por ejemplo hablar de Kapanji. O sea, Kapanji está muy bien para tenerlo analítico y muy bien de la articulación, pero no me da las herramientas para utilizar una buena clínica, como por ejemplo GDS, claro, que es una biomecánica integrativa. O sea, una biomecánica que te enlaza todo con todo y que hay una ley de acción y de reacción que es que realmente cómo funcionamos. Es que no tendría sentido ver el cuerpo de otra manera, porque es que realmente la naturaleza es así. o sea, no ver no ver las cosas un poco como estamos diciendo, sino, o sea, no ver las cosas en el sentido de decir una estructura lineal de hago esto y pasa esto, sino, oye, Está muy bien saber lo analítico porque luego igual tienes que ir a una zona para tratar y está muy bien saber lo analítico. Pero es que está mejor aún saber qué provoca eso y dónde tienes que ir. O sea, lo integrativo, ¿no? Lo global, lo integrativo. Siempre. muy bien. Y bueno, ahora quiero que nos cuentes un poco de tu proyecto, que es la otra fisioterapia. Quiero que nos cuentes cómo nace la otra fisioterapia y... Bueno, pues el nombre lo dice, ¿no? La otra fisioterapia nace de no estar cómoda en la fisioterapia convencional, ¿no? Y luego también incluye que la otra fisioterapia puede ser cualquier cosa que no sea fisioterapia, que también se utiliza con el paciente. O sea, yo hay veces que hago mucha fisioterapia, pero hago muchas otras cosas, que no es solo fisioterapia, ¿vale? Y de eso se beneficia el paciente. En realidad, el paciente se beneficia de todas las esferas que tú tengas tratadas. Es lo que tú le vas a dar al paciente. Por eso ese grado de insatisfacción crónica que tenemos algunos terapeutas para los pacientes es una maravilla, porque claro, aprovechan todo ese concepto. Y la otra fisioterapia, pues es pues eso, la otra, ¿no? Pues en realidad pues la que yo veo, ¿no? O contemplo, por así decirlo. Pero que no es nada restrictiva, todo lo contrario. Pretende beber de toda la información posible, claro, siempre acuerdo a lo que, bueno, a lo que yo considero que, pues eso, que ayuda a recuperar la salud. Y ahora te quiero preguntar, bueno, dejaremos tus redes sociales para que cualquier persona pueda ponerse en contacto contigo. Y ahora te quiero preguntar, ¿qué consejos darías tú a las personas, a los oyentes, para tener una buena salud? Pues que, no, que se vean como un todo, que no se vean a partes. Sobre todo que se vean como un todo, sí. Que busquen un concepto de salud global, que cuiden su cuerpo, que cuiden su mente y su alimentación y su sueño. Muy importante. Tu sueño. Me consta que tú me has dicho que tienes problemas de descanso y ahora te quiero sacar porque, bueno, sé que tienes una parte que, claro, ahora vemos todo lo bonito, ¿no? Vemos todo el conocimiento que tiene Vanessa. Yo la conozco personalmente y es una bestia de la biomecánica, de la bioquímica. Bueno, es una fenómena. Pero eso te ha costado a nivel de salud estar dedicándole muchas horas a a nivel profesional, a las formaciones, a aprender. También eres mamá, empresaria, trabajas en Madrid, tienes tu también consulta ahí en Ciudad Real y, y eso te ha llevado también Bueno, pues me ha llevado un aprendizaje más. a un burnout, ¿no? Como se suele decir. Sí, total. Que te Me quiero- llevó, bueno, gracias a Dios ya estoy perin recuperada, pero para eso he tenido que frenar porque, como bien dice el doctor Cubrías, que es mi profe, que lo adoro, que los coches no se pueden arreglar en marcha. Entonces, hay que parar, para arreglarte hay que parar. Y bueno, pues sí, pues todo ese tipo de, ¿no?
autoexigencia, pero más que autoexigencia es una necesidad, ¿no? Que eso GDS lo interpreta muy bien, ¿no? Yo tengo una cadena muscular que predomina mucho en mí, que es la PA, ¿no? Que es Ujú. la tendencia al ideal y la búsqueda, la búsqueda, la búsqueda, claro, pero es que eso es infinito. Claro. Entonces, si no eres capaz de gestionarlo, que en mi caso durante una época de mi vida en la que se juntaron distintos factores no fui capaz de gestionarlo, evidentemente, si no, no me hubiese pasado, pues bueno, pues agoté mis glándulas suprarrenales. Y al final de todo lo que era disfrute era un sacrificio. O sea, todo lo que me apasionaba la fisioterapia, pues yo llegaba a la clínica y se me caía el mundo encima, ¿no? Entonces me di cuenta que algo estaba pasando. Y bueno, luego hablamos, si quieres, a nivel del burnout, que es muy chulo, ¿vale? Sobre todo porque le pasa a muchas chicas en edad de ser mamás, con muchas exigencias, ¿no? De la sociedad, del entorno y demás. Ujú. Y podemos explicar un poquito, pues eso, lo que ocurre, ¿no? Y cómo intentar remediarlo y demás. Vale, pues podemos si quieres tocarlo de forma superficial y si vemos que hay interés, podemos venir otro día Vale. y nos cuentas un poco cuáles son las causas y cómo tratarlo de una Bueno, forma la más clara. causa principal es el estrés, pero el mal estrés, no el euestrés, ¿no? No hay no hay una buena equilibrio entre tiempo por compensación, ¿no? Me da igual por lo que sea, o por económico, porque no tienes tiempo para tus niños y estás trabajando mucho y al final no le ves alegría. Y eso es el mal estrés, porque el estrés lo puedes soportar de manera infinita cuando es el bueno, porque segrega la química que necesitamos para funcionar. Pero cuando es el malo, no. Empiezas a agotar tus reservas, ¿vale? Tus glándulas suprarrenales empiezan a agotar. Entonces, el cortisol que te hace tirar hacia adelante ya deja de producirse. Y luego ya empezamos a tirar de otro tipo de historias químicas como neuroesteroides y, bueno, en fin, otro tipo de historias. Pero al final es el estrés. Es el estrés y la disautonomía, ¿no? El desequilibrio entre el sistema simpático y parasimpático. ¿Y qué produce esa desautonomía? Normalmente siempre hay pues algún factor emocional al que tienes que hacerle frente. Y bueno, si no quieres tomar pastillas, toma decisiones, que es el libro de un compañero de PNI, pero que es así, ¿no? En la vida muchas veces el burnout se quitaría si tomas decisiones a tiempo. Porque se vive mucho en piloto automático, ¿no? Al final. Se vive mucho en piloto automático y mucho siguiendo directrices marcadas por la sociedad que igual no son las tuyas. Me ha sorprendido porque he escuchado ya muchas mujeres el tema de que vosotras al final, eh, y esto lo hablo contigo a veces fuera de micros, os habéis sido entre comillas engañadas, ¿no? Os han vendido el tema de mujer empoderada, pero es, sí, mujer empoderada, pero saca de tu carrera, ten tus títulos, sé emprendedora, dirige tu vida, viaja, sé mamá, cuida a tus Sí, niños, sí, eso desarrolla es una profesionalmente. exigencia. O sea, buena madre, buena hija, buena nieta, buena profesionalmente, o sea, todo. Hay gente que lo sabe hacer bien, o sea, que yo lo he hecho, he hecho mal durante una época de mi vida, no quiere decir que, o sea, hay chicas que lo hacen bien y que son tal, pero o sea, que lo hacen bien y que son capaces, pero dices que son capaces, pero ¿por qué tienen que tener la necesidad de ser capaces? Quiero decir, ¿De dónde nace esa necesidad, no? claro, exactamente, sí, Ujú. ¿desde dónde nace esa necesidad? Una buena Sí. pregunta para hacerse, ¿no? Si alguien está viviendo esa Bueno, es situación. que aquí, claro, Bueno, hay... pues eso si quieres lo dejamos para otra ocasión. Sí que me gustaría, antes de terminar, que nos dijeras recomendaciones, por ejemplo, de hábitos que tú has cambiado en tu día a día para vivir mejor. Eh, a ver, yo lo que más he cambiado es mi actitud ante la vida bueno, la forma de contemplar las cosas, ¿no? Em, Así un poco a nivel mental, ¿no? A nivel corporal, ¿quieres que te diga algo? Quiero que digas lo que creas que va a Pues ayudar mucha a... más, mucha más conciencia del hueso y no está tanto en en la carcasa muscular. Bueno, perdóname que te corte. Es que esto que acabo de mencionar, lo de estar más en el hueso y en la carcasa, quiero contar mi visión, porque yo no la tenía hasta que tú me la explicaste. Y Coméntales lo del hacer y lo del ser, ¿no? por eso, sí, es que tú me lo... Vamos, es que esta mujer a mí vamos, es una maestra. La tengo como una referente y por eso, bueno, está aquí. Que os he dicho que me ha costado un montón, así que dale al like o lo que sea, por favor, porque estas cosas son complicadas. Y así lo podré más. Y lo que me pasó es que, bueno, yo cuando empecé pues a entrenar, a moverme y demás, yo hacía las cosas sin pensar.
Ni músculos, ni huesos, ni tendones, ni articulaciones, ni nada, ¿no? Sino baja, sube, tira, empuja y lo que sea. Bueno, según te vas formando y entiendes un poco más la anatomía y la biomecánica del cuerpo, pues oye, ¿qué haces? Pues te vuelves un absoluto friki de la consciencia corporal del músculo. Entonces tratas de decir, vale, tengo el glúteo activo, tengo los erectores de la columna activo, trato de tener la respiración consciente. Bueno, hasta ahí Y todo luego, bien. perdona que te Sí, sí, corte, no, por Pedro, supuesto. es súper importante. O sea, nosotros hemos interiorizado que si queremos gestionar redes sociales tenemos que saber de informática. Pero si tú quieres hacer deporte tienes que saber anatomía y biomecánica. Y si quieres llevar bien tu empresa tienes que saber de economía. Entonces parece que en términos de salud, de todo esto, o te lo tiene que dar solución al médico, que es el que sabe, y tú no empoderarte con conocimiento, y en el tema del ejercicio se puede hacer de cualquier manera, ¿no? Es que tienes que tener conocimiento. Debes saberlo, es que exactamente. Gracias por el apunte. Mira, Hipócrates ya decía, si tú no eres tu propio médico, eres un idiota. Mm. Y está mal, porque hay personas que esto les va a apretar el culo, les va a hacer, pues como a todos, crearles esa necesidad de seguir aprendiendo. Pero es que creemos que es importante porque lo vamos a usar todos los días. O sea, al final lo vamos a usar todos los días. Y para seguir un poco con lo que estábamos terminando de contar. Yo estaba mucho en el músculo. En el músculo, que por lo visto, según un poco todo lo que me estás explicando, eso es estar muy en el hacer. Mm. Es estar muy en el hacer, en el hacer. Y tú me dijiste, mira, Pedro, está bien que estés en el hacer, porque va un Ujú. poco con tu biomecánica y demás. Sin embargo, tus problemas te están viniendo por no tener la sensibilidad del hueso. No estás sintiendo el hueso. Y yo decía, ¿pero qué me está contando esta mujer del hueso? Y si no fuera porque ya te ignoré en alguna ocasión, hace ya años, cuando nos conocimos en este evento y no te hice caso, y luego después vine con la cabeza agacha pidiéndote excusas, pues ojo, no me hubiera dado cuenta, ¿no? De la importancia del hueso, ¿no? Y, y me he dado cuenta de que el hueso es la propia esencia, es el sentir. Y encima que el hueso, a diferencia de lo que yo creía antes, ¿no? Un poco estudiándolo y demás, un poco por esta curiosidad, es tejido vivo. Y que el hueso encima, si lo llevamos a una parte más espiritual, se lleva a que es el propio ser, es estar en el ser. Sí, dentro de la medicina china también se relaciona, es un tejido que se relaciona con la energía de riñón, ¿no? Ujú, Que es la que, pues con la que naces, ¿no? Entonces, bueno, pues la energía y el tiempo son bienes limitados, ujú. así que tienes que nutrirte muy bien, nutrirte de huesos, ya que estamos hablando del hueso, también muy importante, Se refiere a nutrirse de huesos a que tomemos más hueso. claro. Y Sí, de hecho, caldo de hueso y sí, sí, todo sí. ese tipo de historias, sí. Que es que al final son cosas que puede parecer como muy de pueblo, Ujú. pero que son muy naturales y están repletos de nutrientes. Total, total. Es muy interesante y revitalizador. Yo creo Bueno, que... de hecho, antiguamente cuando la gente se ponía malita, pues lo que le hacían era eso, ¿no? Para un reconstituyente, ¿no? Pues te hacían caldo de huesos. Sí, sí, y además a mí me funciona. O sea, yo lo he probado hace poco, tú lo sabes, mm, tuve mi propio burnout, bueno, si quieres otro día, si hay interés, lo podemos tratar el tuyo y el mío y de dónde vienen y todo eso. Y, y me hizo mi abuela un caldo de hueso, me lo trajo mi mami Y te días después sentó, y fue como revitalizador. claro. Y bueno, quiero ser respetuoso con tu tiempo, quiero que nos cuentes si puedes qué recomendaciones de cara a formaciones, de cara a, pues, a seguir aprendiendo, podemos dar a jóvenes que estén interesados, ya no a lo mejor tanto en fisioterapia, que también, sino en mejorar salud, aprender de biomecánica, aprender de todo tipo de estos y que nos hables un poco de tu proyecto y cómo pueden contactar contigo. Bueno, pues cualquier profesional sanitario, ¿no? Yo creo que hoy en día ya se tienen que plantear cuestiones de medicina integrativa, ¿no? Pues si le gusta mucho la bioquímica y demás, pues algo de PNI, de medicina de precisión, ¿vale? Si va más por el campo de la fisioterapia pura y dura, pues métodos integrativos donde utilizan la biomecánica como base sólida, pero que luego no dejen fuera esferas tan importantes como el comportamiento y la emoción. En este caso está el método GDS, del que yo soy profesora, y que podemos vernos y me pueden consultar. Y luego dentro de la otra fisioterapia, pues he hecho yo un pequeño proyecto mío, ¿vale? Para
satisfacer las necesidades formativas de cualquier profesional de movimiento, ¿no? Me adapto a sus necesidades y todo lo que esté en mi conocimiento yo se lo puedo aportar a través de formaciones individuales. Bueno, básicamente ella lo que está comentando es que si hay algún profesional de la salud que se esté iniciando o que está atascado Mm. y tiene problemas de diagnosis con sus clientes, con sus pacientes, Sí, formación o mentoría, claro. eso es, puede echarle un cable y, bueno, pues abordar un poco temas más complejos para que sigas mejorando y ayudando a tus clientes. Y bueno, una cosita que tenemos también entre manos aquí con Vanessa es que, bueno, aparte de que nos ha ayudado un montón dentro de PNM, vamos a hacer eventos presenciales con ella, perdón, para transmitir toda la parte, ya no biomecánica, que a lo mejor se puede hacer muy compleja a las personas. No, pero una valoración postural con una base comportamental, ¿no? Que eso Eso es es. súper bonito de conocer, es Sí. muy de andar por casa y te da mucha información. Ujú. eh, Se Así puede que, hacer. eso es, así que lo anunciaremos próximamente para que las personas tengan un poquito en conocimiento cuáles son sus cadenas musculares predominantes y que puedan Ujú. identificarlas, pues una vez más, ¿no? Pues para conocerse mejor a ellas mismas. Exactamente. Muy bien. Así que nada, dejaremos las redes sociales de Vanessa por aquí y sobre todo, pues muchísimas gracias por este ratito, lo he disfrutado un montón y espero verte pronto por aquí. Muchas gracias.